Día número 11 de este reto en donde estamos revisando las quejas y reflexionando juntos sobre qué es lo que decimos y también prestando atención de qué nos quejamos en lugar de estar quejándonos en piloto automático. Con esto lo que quiero decir es que es importante que te detengas a escucharte qué te decís. Por supuesto que no solamente con lo que te quejas, lo ideal es que te escuches siempre, pero ahora que estamos enfocándonos en las quejas para poder convertirlas o transformarlas en algo más, primero en realidad hay que identificar bien qué es lo que te molesta. Y a veces decimos que nos molesta una cosa y en verdad nos molesta otra. Entonces por eso la queja no solo que nos deja mal enfocados, sino que además no nos va a servir nunca para conseguir lo que queremos conseguir. Y hoy le voy a responder el mensaje a una persona que me escribió por Instagram y voy a leer el mensaje para poder responderlo. He recibido varios mensajes de este tipo y por eso lo elegí para compartirlo y responderle de forma completa y no un mensajito en las historias que tengo más limitado el espacio. Dice así: buen día Marce, ¿cómo estás? Perdona que te moleste, me siento un poco angustiada en este momento. ¿Cómo pensar en tener abundancia de dinero si lo que cobro no me alcanza para pagar las cuentas? Estoy en un círculo vicioso del que siento no poder salir. Estoy angustiada y preocupada. Eso me limita con mis otros sueños, como es irme a vivir sola con mi hijo. Una palabra de aliento tuya me ayudaría mucho. Mil gracias. Bueno, un montón de cosas tengo para decir de esto, que si bien es un mensaje cortito, eh, que también lo comparto en la historia de Instagram si lo querés leer, para poder ver más allá de todo lo que hay en este mensaje. Entonces, primero, no es molestia, así que no hace falta que pidas perdón. Me siento un poco angustiada. En este momento me parece muy apropiado como lo dice. Generalmente se dicen de otras formas y con más drama. Entonces, es un estado, ¿sí? Estar un poco angustiada en este momento no significa nada. Lo que significa es que para estar angustiada tienes que tener pensamientos que te generen angustias. Y si estás diciendo, ay Marcela, qué insensible, es no. Desde la temporada número 1 que te estoy explicando cómo funciona el cerebro. Y desde la temporada número 1 estoy diciendo que las emociones son creadas por los pensamientos. Por eso siempre digo que si pensamos boludeces, vamos a sentir boludeces y vamos a hacer boludeces. Entonces, si pensamos cosas angustiantes, ¿cómo nos vamos a sentir? Sí, angustiados. ¿Y cuál es la acción relacionada a esa emoción y la que puedas gestionar en ese momento con respecto a sentir angustia? Que generalmente a veces la acción no es ninguna y entonces uno se queda todavía más enredado entre los pensamientos de angustia, generando sentimientos de angustia. No hago nada con la acción y uno se queda anclado ahí. Entonces, ¿cómo pensar en tener abundancia de dinero si lo que cobro no me alcanza para pagar las cuentas? Bien, primero no se trata de pensar, no hay que pensar nada. La abundancia ya está y la abundancia existe. El tema es que nosotros la podemos percibir o no la podemos percibir. Y si estamos pensando, no la vamos a poder percibir. No hace falta pensar en la abundancia. La abundancia ya es. Por supuesto que si uno está pensando, no va a poder percibir ni darse cuenta de la abundancia de dinero, por supuesto. ¿Está uno eligiendo percibir la abundancia o la abundancia de dinero? No. ¿Qué estamos haciendo? Pensando. Entonces, no se trata de pensar en tener abundancia de dinero. La cuestión se trata de elegir, tener. El verbo acá es, lo dijo perfecto, tener abundancia de dinero. Entonces, si ni siquiera uno puede pensar en tener abundancia de dinero, mucho menos elegirla. Entonces, cuando dice estoy, perdón, y por otro lado dice, ¿cómo pensar en tener abundancia de dinero si lo que cobro no me alcanza para pagar las cuentas? Bien, es que ese es justamente lo que hay que dejar de mirar.
porque la realidad actual te distrae. Como te dije a episodios atrás, necesitamos no mirar la realidad actual. ¿Por qué? Porque es la que justamente no te interesa o no querés más. Entonces, ¿cuál es la realidad que sí quieres para tu vida? Y la de tener dinero. Ahora, ¿cuál es el error que cometen la mayoría de las personas? Y no es que yo sea una grosa medio invidente, bueno, que tal vez también lo soy, pero acá la cuestión es que la persona me da la información cuando dice, quiero dinero para pagar mis deudas. Ajá. Y después, ¿qué pasa? La persona paga la deuda y se queja porque no tiene plata. Bien. ¿Y qué había elegido? ¿Qué había dicho que quería? Quiero dinero para pagar las deudas. Ajá, ahí está la elección. La elección era tener dinero para pagar las deudas. ¿Cuántas personas dicen, bueno, no, a mí el dinero no me importa, yo solamente quiero tener el dinero para lo que necesito? Ajá, ¿y qué es lo que necesitas si no necesitas nada? No necesitas nada. Ahora, es verdad que no siempre se percibe esto con claridad, por eso en Mindset Dinero estamos 30 días revisando todo esto. Con respecto a la necesidad, no es necesidad, pero si vos estás eligiendo tener dinero solo para lo que necesitas y después te quejas que el dinero no te alcanza, es porque ahí también hay un conflicto con lo que definiste que es lo que necesitas. Y encima son todas mentiras porque no necesitamos nada, pero bueno. Entonces la persona que dice tener dinero para lo que necesita o tener dinero para pagar las cuentas o tener dinero para pagar las deudas, va a ser siempre el dinero para eso. Entonces nunca te va a sobrar el dinero. ¿Por qué? Porque no estás eligiendo que te sobre el dinero. Entonces acá sí dice, estoy en un círculo vicioso del que siento no poder salir. No hay que sentir, no hay que pensar. Todo esto del sentir y el pensar nos distrae. Entonces cuando dice estoy angustiada y preocupada, bien, yo sé que esto es real, yo sé que en su vida ella está angustiada y preocupada, pero porque también me imagino y me es muy fácil darme cuenta qué pensamientos está teniendo que va a dar como resultado estar angustiada y preocupada. Y también sé que esos pensamientos son mentiras. Yo digo que son mentiras para que se entienda, son pensamientos, que son información, que yo te voy a decir para mí son unos y ceros, que están guardados en tu cerebro, configurados en modo verdad. Pero que no son verdad, es simplemente información. Información que te tiene que interesar dejar de usar. Porque si no, la vas a seguir eligiendo todos los días. Pero lo peor de todo es que ni siquiera te das cuenta que la elegís. ¿Cuándo? Cuando te pregunto qué querés y decís dinero para pagar las deudas. Y bueno, por eso el dinero nunca te sobra, porque no estás eligiendo que te sobre. Entonces, el estar angustiada y preocupada es una información, sí, recontra interesante. ¿Para qué? Para ver qué estupideces estoy pensando. Entonces, si yo me hago cargo de que mi cerebro es mío y que no puedo darle el cerebro al vecino para que me maneje las creencias y las ideas, me tengo que adueñar primero de mi cerebro. Y si uno no se hace cargo de que en el cerebro de uno manda uno, estamos en el horno. Entonces, cuando encima dice, esto me limita con mis otros sueños, como es irme a vivir sola con mi hijo, también es mentira. ¿Por qué? Porque está pensando que necesita, y te lo digo con mayúsculas, en comillas y con color fluorescente, está pensando que necesita dinero. Y en realidad, ¿qué es lo que me la paso repitiendo como un loro? Que te pregunto, ¿qué querés? ¿Qué elegís? Ahora, si vos querés hacer un viaje y estás diciendo, es que no puedo viajar porque no tengo plata. Bueno, ahí está tu elección. Tu elección es esa, exactamente esa que estás diciendo. ¿Cuántas personas viajan sin dinero? Entonces, si vos estás pensando que para viajar primero tenés que tener dinero, no estás eligiendo viajar, estás eligiendo juntar dinero para después viajar. ¿Y esa es una posibilidad? Sí, es una posibilidad, pero no estás eligiendo lo que verdaderamente querés. Estás diciendo que te gustaría viajar, pero estás recontra enfocado buscando plata para viajar, lo que te mantiene desenfocadísimo en viajar. Entonces, reconocer qué es lo que uno realmente quiere a veces cuesta un montón porque uno está tan contaminado con ideas y pensamientos y creencias que ya está tan mal enfocado que dice una cosa y cuando en realidad quiere otra. Entonces escucharse es
es fundamental. Y si no, escribirlo, porque cuando uno escribe puede tomar distancia y después leerse y decir, wow, mira acá qué estoy diciendo. Yo cuando hacemos los mindset, cualquiera en realidad, les reviso las elecciones. La semana que viene empezamos Mindset Amor Propio, que es la primera vez que vamos a ver ese tema. Esta semana estamos con elegir de nuevo, pero lo que estoy siempre cuestionándole a todo el mundo, por escrito, oralmente o como sea, es revisar lo que decís que elegís, porque el desde dónde lo elegís es la cuestión. Si lo elegís desde la necesidad, desde la carencia, va a dar un resultado inadecuado. Y probablemente, o sea, todas las chances de que no vas a obtener lo que decías. A menos que lo elijas y estés dispuesto a recibirlo. En ese caso, sí. Entonces, no es cierto que esta situación te limita con tus otros sueños. No le digas sueños, porque los sueños nos tenemos que ir a dormir para soñar. Los sueños, uno puede usar el verbo sueño, no es que esté mal, no es el más adecuado, pero hay que ponerle como mucha energía y mucha acción y bastante esfuerzo detrás para que el sueño entonces sea una realidad. Yo no aconsejo usar el verbo sueño, es simplemente lo que elijo. Elijo irme a vivir, o sea, ella dice como irme a vivir sola con mi hijo, que si es irte a vivir sola con tu hijo, entonces no es irte a vivir sola, es ir, la frase hay que ponerla adecuadamente, si la querés escribir incluso como una meta, es irme a vivir con mi hijo. Entonces el sola está de más. Y aunque no tuvieses un hijo y te fueras a vivir, lo que se dice sola, también está mal dicho. Nunca, nunca, nunca estamos solos. Siempre nos tenemos a nosotros mismos. A menos que nos abandonemos. Y de eso también sabemos un montón. Entonces, antes de quejarte que el otro te hace algo, a mirarse a uno mismo y revisar qué se hace uno a uno mismo primero.